El libro de Juan, capítulo 3, versículo 22. Siguiendo el mismo tenor de las alabanzas y del culto de adoración, una vida que glorifica a Dios. Ese es el tema que nos va a competir en esta mañana, de ahora en adelante. Una vida que glorifica a Dios. Juan capítulo 3, versículo 22 hasta el 30. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén y amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el gran privilegio que nos das de estar bajo el signo de tu palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, y transforma nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Dirige este tiempo, Señor, y prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios significa darle gloria. La palabra gloria en relación al Antiguo Testamento tiene la idea de grandeza, tiene la idea de peso, tiene la idea de esplendor. En el Nuevo Testamento se traduce como dignidad, como honor, dar honor, dar alabanza y dar adoración. Colocadas las dos juntas, descubrimos que glorificar a Dios significa reconocer su grandeza, darle honor alabándolo y adorándolo, principalmente por lo que Él es, y solo Él, solo nuestro Dios, merece ser alabado, merece ser glorificado, merece ser honrado. La gloria de Dios es la esencia de su naturaleza, y cuando nosotros reconocemos esa grandeza, cuando nosotros reconocemos esa gloria, nosotros estamos alabando a nuestro Dios. Es sabido por muchos de nosotros y por otros quizás no, pero el propósito de la vida, el propósito de tu vida, el propósito de mi vida es glorificar a Dios. Tú vives o tú deberías vivir para glorificar a Dios. Ese es el propósito de la vida, ese es el fin de tu vida. Para esto es que Dios te ha creado, para eso que Dios te ha creado. Vamos a ver algunos textos que apoyan esta verdad de que fuimos creados para dar gloria a Dios, fuimos creados para su gloria, para la gloria de su alabanza. Esta mañana quiero que estén atentos a sus Biblias porque vamos a citar muchos versículos de la palabra de Dios en el sermón de esta mañana. Isaías 43, 21. Isaías capítulo 43, versículo 21 habla de cómo damos gloria a Dios. Fuimos creados para su gloria. Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Dios nos ha creado para Él, para que nosotros publiquemos sus alabanzas, para que publiquemos su gloria. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 6, también habla de esto, de que fuimos creados para la gloria de Dios, para la alabanza de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo de 3
al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mírenlo aquí en el versículo 6. ¿Para qué fue todo esto? ¿Para qué el Señor nos predestinó? ¿Para qué el Señor nos adoptó como hijos? Dice, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Romanos capítulo 9, versículo 23. Romanos 9, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó, para su pueblo que Él preparó de antemano para gloria. Él nos ha preparado, Él ha preparado la iglesia de Dios, Él preparó el pueblo de Israel, Él nos creó para gloria, para su gloria. Dos esos más, eso es muy importante resaltarlo, que usted debe saber, debe conocer que fue creado para la gloria de Dios. Y esos dos versículos me gustan mucho. Volvamos a Efesios capítulo 1, ahora los versículos 11 y 12. Son versículos que describen claramente que fuimos creados para la gloria de Dios. Cuando le pregunten por ahí, ya usted sabrá qué responder, con qué propósito tú fuiste creado, para qué tú vives, con qué fin tú vives, para dar gloria a Dios, para alabar su nombre. Efesios 1, 11 y 12. En Él asimismo tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Uno más, y con esto terminamos. Hay otros versículos que hablan también de eso, pero vamos a terminar aquí con Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Y creo que ese es el versículo que más me encanta, hablando de esto, porque lo dice de una manera clara y llana. Todos los llamados de mi nombre, a todos los que yo llamo para mí, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, para mi gloria, los he llamado, los formé y los hice. De manera que en la vida, mis hermanos, nosotros tenemos un solo propósito, glorificar a Dios, ya sea con nuestros labios, como lo acabamos de hacer en la adoración, ya sea con nuestro testimonio, ya sea con nuestras vidas, todo fuimos creados para la gloria de Dios. Si nosotros fallamos en ese propósito, nuestra vida ha sido en vano. Si tú fallas en ese propósito, tu vida ha sido en vano. Tu vida no sirvió para nada, porque para lo que fuiste creado no lo estás cumpliendo, no lo estás ejerciendo. En el texto que hemos leído de Juan, que es nuestro texto base, habla de un hombre que vivió para la gloria de Dios, que vivió para glorificar a Dios, y ese hombre fue Juan el Bautista. Fue un hombre grande entre los hombres, quien dio gloria a Dios con su vida. El mismo Señor resalta la grandeza de este hombre. Dice Lucas capítulo 7, versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dentro de los nacidos de mujeres no hay uno que sea más grande que Juan el Bautista. Eso habla de que él daba gloria a Dios con su vida. Cualquiera que veía a Juan el Bautista veía la gloria de Dios. El mismo Juan el Bautista lo demuestra en Juan capítulo 3, versículo 30, cuando dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Este versículo es un resumen de toda la porción que hemos leído. Es como diciendo, bueno, todo esto al final de cuentas es necesario que Él crezca y que yo mengue, que Dios brille a través de mi vida. Esas son las palabras de Juan el Bautista. Y es por esa razón que en la mañana de hoy, y habiendo conocido el propósito de nuestras vidas, queremos responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera entonces nosotros podemos glorificar a Dios con nuestras vidas? ¿De qué manera podemos nosotros glorificar a Dios en nuestras vidas? Vamos a ver 4 puntos. Y en primer lugar, una vida que glorifica a Dios da testimonio de Cristo. Una vida que glorifica a Dios da testimonio de Cristo. Versículo 26. Esta idea la tomamos del versículo 26 de nuestro texto, de Juan capítulo 3. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Pero antes de entrar en este versículo y antes de desglosarlo y hablar de él, ¿qué ha pasado en los versículos 22 al 25? Ahí hay una discusión entre los discípulos de Juan y entre los judíos y demás. Dice el versículo 22 al 25. Después de esto, o sea, después del encuentro con Nicodemos, que se nos narra en los primeros versículos del capítulo 3, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Sabemos por otra escritura que el Señor no bautizaba directamente, sino que supervisaba, que guiaba el bautismo. Juan también bautizaba en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Otra nota al margen aquí, y es que los sinópticos hablan de que luego que Juan fuese encarcelado, entonces el Señor empezó su ministerio público. Sin embargo, por el Evangelio de Juan, nosotros podemos ver que en cierto momento de la historia, el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio del Señor coincidieron, porque Juan aún no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Qué es lo que está pasando? Juan está bautizando, Juan el Bautista, el Señor está bautizando en otro lugar, y aunque ambos les enseñaban el arrepentimiento de fe, no pasó mucho tiempo antes de que surgiera una disputa entre los discípulos de Juan y un judío del cual no se menciona el nombre. Y hablaron ellos posiblemente acerca del bautismo, de esta purificación, y quizás estaban discutiendo que cuál bautismo era más conveniente, si el bautismo de Juan o el bautismo del Señor y demás. Sin embargo, la raíz del problema fue un sentimiento de oposición y de celo hacia Jesús por parte de los discípulos de Juan. Ellos se quejaban porque todo el mundo iba detrás del Señor Jesucristo. Entonces, cuando ellos vienen con la queja, donde Juan el Bautista, Juan les responde de esa manera. Ellos primero van con la queja en el versículo 26 y dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Los discípulos de Juan, ellos reconocían que él había hablado del Señor Jesucristo y había dado testimonio de él, de que vendría otro que era mayor que él, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. El testimonio que da Juan es contundente y es básicamente declarando que después de él vendría otro enviado de Dios que era el Salvador del mundo. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1 versículo 19, podemos ver este testimonio. Juan capítulo 1 versículo 19 al 23. Luego de ahí del versículo 19 hasta el final, hasta el versículo 37, si usted lo lee, usted se dará cuenta de todo el testimonio que dio Juan el Bautista acerca del Señor. Dice el versículo 19, vamos a leer hasta el 23, lo siguiente. Este es el testimonio de Juan,
Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cómo tú te describes? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cómo tú te presentas? Y dice el versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Si usted sigue leyendo versículo 29, versículo 30, 34, todos esos versículos hablan del testimonio público que dio Juan el Bautista acerca de nuestro Señor Jesucristo. Este testimonio fue abundante, este testimonio fue certero, y gracias a ese trabajo que había hecho Juan el Bautista, todas las personas venían al Señor Jesús. Pero esos discípulos de Juan no les estaba gustando eso. Se llenaron de ira, se llenaron de celos, se llenaron de envidia, porque todos iban tras él, tras Jesús. Está claro que la gente estaba dejando a Juan para ir a Jesús, y los discípulos de Juan estaban preocupados. No le gustaba eso de que su maestro, Juan el Bautista, pasara a un segundo plano, pasara a un segundo lugar. Sin embargo, Juan era solo un canal para que las personas llegaran al Señor Jesucristo. Juan daba gloria a Dios, dando testimonio de Cristo, y todas las personas iban a Él. A modo de aplicación, mis hermanos, en este punto es fácil que nuestros celos germinen, nuestros celos salgan a la luz cuando aumente la popularidad en el ministerio de otra persona. Sin embargo, nosotros debemos reconocer que nuestra verdadera misión es lograr que las personas sigan a Cristo y no a nosotros. De esa manera es que damos gloria a Dios cuando nosotros somos un canal, cuando nosotros damos testimonio de Cristo para que las personas lleguen a Él, a Dios, a Cristo, a quien merece toda la gloria y toda la honra. Nosotros somos un simple instrumento, nosotros somos un simple canal. Juan le dijo, yo no esperaba otra cosa, y yo se lo dije anteriormente. Cuando vienen los discípulos a Juan, le dijo, mira, el que está al otro lado, de quien tú tienes testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y Juan le responde en el versículo 18, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Él le recordó que le había dicho que él no era, sino que él era el canal, él era el medio, él era el que preparaba el camino para otro que vendría, otro más importante. La vida sería más llevadera si nosotros estuviésemos dispuestos a asumir papeles secundarios. Muchos quieren ser los protagonistas, muchos queremos ser los protagonistas, pero Juan no era uno de ellos. Juan sabía muy bien que Dios le había asignado una misión subordinada. Le preguntaba a Alfredito anoche, él me dijo que sí, que me llegó a la mente de un violinista que le preguntaron que cuál era la profesión más difícil de buscar, y él dijo los segundos violinistas. Nadie quiere ser segundo violinista porque todos quieren ser primer violinista. Nadie estudia para ser segundo violinista. Nadie quiere ser segundo. Es necesario, pero nadie lo quiere hacer. Juan el Bautista no tenía esa actitud, sino que simplemente daba testimonio de Cristo y todo apuntaba a Cristo. Nos ahorraríamos un montón de resentimientos y de frustración si nos diéramos cuenta de que hay ciertas cosas que no nos corresponden. Hay ciertas cosas que no corresponden a usted, hay ciertas cosas que no me corresponden a mí. Y que debemos aceptar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y hacerlo de la mejor manera para su gloria y para su honra. Pero sin embargo, mis hermanos, el hacer algo secundario
Hacer algo secundario en la obra del Señor es una gran tarea y no es una segunda cosa. Todo servicio, dijo alguien, cuenta igual para Dios. Todo servicio cuenta igual para Dios. Cualquier cosa que se hace para Dios es grande por naturaleza. Cualquier cosa que se hace para Dios es grande en naturaleza. Nadie es inferior a otro. Si desempeña con fidelidad el papel que Dios le ha encomendado, nadie es inferior a otro. En nuestra cultura nosotros tendemos a ver a los conserjes como una obra, una labor subordinada, una labor de menor importancia. Sin embargo, es una labor muy importante porque si usted se imagina que la iglesia no estuviese limpia, nosotros no pudiésemos estar aquí. Si en una compañía todas las personas que limpian hacen una huelga, no se puede entrar a ese edificio porque sería insoportable. De esa manera nosotros podemos ver y podemos traspolarlo a la palabra de Dios y ver que todo cuenta para la gloria de Dios. No importa lo que usted haga, todo cuenta para la gloria de Dios. En la iglesia no hay segundos lugares, todos cuentan, todos somos primeros lugares para la gloria de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, una vida que glorifica a Dios reconoce que los dones vienen de Dios y que los dones apuntan a la gloria de Dios, versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Con esta palabra Juan el Bautista estaba reconociendo que si todas las personas iban donde Jesús, era porque ese don Dios se lo había dado desde el cielo. Le dijo a los discípulos que nadie puede recibir más de lo que Dios le da. Si el nuevo maestro estaba ganando más seguidores, no era porque se lo estaba robando a él, sino porque Dios se lo estaba dando. Hermanos y hermanas, debemos tener presente que el éxito de los demás es Dios quien se lo ha dado. Si tú tienes celos y envidia por el ministerio y por el don de otra persona, debes saber que en primera instancia tú estás envidiando a Dios, estás peleando contra Dios porque fue Dios quien le dio ese don a esa persona, fue Dios quien se lo dio. En vez de llenarte de envidia, deberías más bien glorificar a Dios porque la iglesia se está edificando a través de ese hermano. La iglesia está siendo edificada a través del don de esa persona. En vez de tú envidiar el don de otro, debe dar gloria a Dios porque Él está siendo de bendición para la iglesia. Siempre que hablo de este tema, me llega a la mente un episodio del Antiguo Testamento. Está en Número capítulo 25, vamos allá. Número capítulo 25 al 29. Esto habla de los celos que alguien puede tener en la obra de Dios. Números capítulo 11, versículo 25 al 29. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y le puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales el espíritu también reposó. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaban en el campamento. Y corrió un joven y le dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.
ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta y que Dios pusiese el Espíritu sobre ellos. Mientras más hermanos hacen la obra en la iglesia, más se beneficia la iglesia. Mientras más hermanos tienen un buen ministerio en la iglesia, más se beneficia la iglesia. Hay una estadística que habla de que el 20%, otro dice que el 10% solamente de las personas que están en la iglesia son las que trabajan, son las que impulsan, inclusive en las ofrendas a la iglesia. ¿Usted se imagina una iglesia que por lo menos el 50%, el 70% esté comprometida y haga la obra y sea de bendición para la iglesia? La historia sería diferente. En vez de tener envidia por el ministerio de otra persona, da gloria a Dios porque la iglesia está siendo edificada. Por otro lado, si somos nosotros que tenemos ese don que sobresale por encima de otros, debemos tener cuidado de no hincharnos y de entender o de pretender que eso lo hemos conseguido por lo que somos, o que lo hemos conseguido por lo que hacemos, o que lo hemos conseguido porque somos mejores que otros. No, eso es una mentira del mismo infierno. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo es gracias a Dios, es gracias a Dios. Varios textos que mencionan eso, de que el Señor es quien da los dones a la iglesia, a ti y a mí. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Todo lo que tú tienes es de parte de Dios. ¿Por qué te glorías? Eso te lo dieron. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy, no es por mi esfuerzo, es por la gracia de Dios. El pueblo de Israel tampoco podía mofarse de eso, porque el Señor le dice: tú eras el más insignificante. No te vengas ahora a mofar y diciendo que tú eres mejor que las otras naciones, porque el Señor te eligió y tú eras el más insignificante. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8 nos habla de esto. Deuteronomio, capítulo 7, versículo del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. No por ser nosotros más que todos los pueblos, yo los he elegido, sino que ustedes eran el más insignificante. Por eso fue que yo lo elegí. Si ustedes se quieren alabar en su propio esfuerzo, debes saber esto: tú eras el más insignificante. Lo que tú eres es por la gracia de Dios. Estas son palabras que nos hacen ver nuestro verdadero lugar, y si pensamos así, daremos gloria a Dios en nuestras vidas, tal y como lo hizo Juan el Bautista. En tercer lugar, una vida que glorifica a Dios tiene su gozo completo en Él, tiene su gozo completo en Cristo. Él se goza en Cristo. Versículo 29 de nuestro texto. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 29. Una vida que glorifica a Dios se goza en Cristo, tiene su gozo completo en Cristo. El que tiene la esposa es el esposo.
mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Así pues, este mi gozo está cumplido. El amigo del novio en aquellos tiempos tenía un papel exclusivo. Este era una especie de padrino de bodas y también como de organizador de las bodas, un wedding planet. Era el que arreglaba la boda, repartía las invitaciones, dirigía la fiesta y también traía la novia al novio. Tenía que cuidar la habitación nupcial, de que no se metieran intrusos y demás. Entonces, solo cuando él oía y reconocía la voz del esposo en la oscuridad, era que abría la habitación, le entregaba a la novia y él se retiraba gozoso porque había cumplido con su trabajo. Había cumplido con su trabajo. Él se gozaba ya cuando la novia y el novio estaban juntos. Y esto no lo hacía de mala gana, sino que era un honor para él, porque ese era su trabajo, llevar el novio a la novia. Y cuando todos están felices, él también se goza de una manera sincera, porque ese es su trabajo. La iglesia es la novia de Dios. Es la novia de Cristo. Juan el Bautista prepara a la novia para llevarlo a Jesús. Luego que ya él hace eso, él se va en la oscuridad de la noche. Voz que clama en el desierto. Enderezad, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad de vuestro Dios. Luego que Juan cumple con su propósito de preparar el camino, él se va gozoso porque ha cumplido con su trabajo. Su gozo está completo en él. Y las preguntas de aplicaciones en este punto son: ¿de qué manera tú estás preparando el camino para que venga a los pies de Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Sientes gozo en lo que haces? ¿Sientes gozo o lo haces de una manera melaganaria, de una manera impuesta, con una cara que no se ve felicidad en ti? ¿Tú sientes gozo en lo que haces? Juan el Bautista dijo: mi gozo está cumplido porque ya he terminado mi trabajo. ¿Estás glorificando a Dios en preparar a la novia, que es la iglesia, para cuando venga el novio, con tu ministerio? ¿De qué manera estás contribuyendo en el pueblo de Dios? El gozo de todo fiel ministro del Señor es desposar las armas para Cristo en sincera conversión, contento de ser un simple instrumento en las manos de Dios para proclamar las buenas nuevas. De seguro que no cabe un gozo mayor que este, puesto que no existe en el mundo un ministerio más alto ni una ocupación más grande o más excelente como la predicación del Evangelio. Nosotros podemos preparar al mundo predicando el Evangelio, podemos preparar la iglesia para Cristo ejerciendo nuestro ministerio. Es tiempo, mi hermano, de que tú tengas gozo en lo que haces y que tu gozo esté completo en Él y no los placeres de este mundo, los cuales son temporales, sino dan una plenitud completa, no dan una plenitud de gozo. Mi gozo está cumplido porque he hecho el trabajo del Señor. En cuarto y último lugar, una vida que glorifica a Dios exalta a Cristo en su vida y con su vida. Una vida que glorifica a Dios, puede ser redundante, pero es lo que da el texto, exalta a Dios en su vida y se resalta a Dios con su vida. Versículo 30, ese famoso versículo. Así también desapareció el brillo y el prestigio popular de Juan el Bautista, tan pronto como Jesús comenzó su ministerio público. El brillo, mi hermano, de la gloria de Cristo debe eclipsar tu ego, debe eclipsar tu yo, debe eclipsar tu ministerio inclusive. Tú tienes que dejar que Cristo brille en tu vida, tienes que dejar que Cristo brille a través de tu vida. Esa disposición de Juan a menguar habla de humildad. Los pastores y otros cristianos pueden sentirse tentados a enfatizar más su éxito que el ministerio que tienen acerca de Cristo.
para un siervo de Cristo, buscar atraer la atención hacia sí mismo constituye una forma de lealtad. Si tú en tu corazón lo que estás pensando es que vengan a mí, que me miren a mí, que yo soy el que soy, que yo soy el que mando aquí, es una forma de deslealtad porque tú simplemente eres un canal para que las personas lleguen a Cristo. Tú simplemente debes guiar a las personas a Cristo. Cuídese, mi hermano, de poner énfasis en los logros personales que en el reino de Dios es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Eso debemos hacer lo propio en nuestras vidas. Nosotros debemos hacer esta verdad aplicable a nuestras vidas. Brilla Cristo en tu matrimonio, brilla Cristo en tu rol como padre, en tu rol como madre, brilla Cristo en tu rol como hija, brilla Cristo en tu vida, brilla Cristo en tus redes sociales. Cristo debe brillar en tu vida, Cristo debe brillar a través de tu vida, Cristo debe brillar en todo lo que haces, porque para eso fuiste creado, para glorificar el nombre de Dios. A todos los llamados de mi nombre, los formé y los hice para gloria mía, para mi gloria. Una vez más, mis hermanos, y con esto terminamos, debes recordar que el propósito de tu vida es glorificar a Dios, y esto lo hacemos cuando, en primer lugar, damos testimonio de Cristo, en segundo lugar, cuando reconocemos que los dones son para su gloria y que los dones vienen de Dios. Esos dones apuntan a la gloria de Dios. En tercer lugar, cuando tenemos nuestro gozo completo en Cristo, cuando tú sientes una vida feliz, cuando tú sientes una vida gozosa, tú estás glorificando a Dios a través de tu vida. Y en cuarto lugar, cuando exaltamos a Cristo en nuestra vida y con nuestras vidas. Oh hermano, que Dios nos ayude a vivir para Él. Que el Señor le bendiga.